Dios te bendiga, gracias por permitirnos llegar a tu hogar. Hoy en día todos tenemos miedo por la situación en la que nos encontramos. Esta pandemia ha traído miedo a la humanidad. Y el miedo es una emoción y no lo podemos evitar, pero sí debemos controlarla. Pero ¿cómo controlar el miedo? ¿Cómo controlar esta emoción? Y vemos en la Biblia ejemplos muy claros. En el caso de Moisés, las escrituras nos dicen que Moisés tuvo miedo cuando se enteró que los demás sabían que él había asesinado a un egipcio. En ese momento tuvo miedo. Y en el libro de Hebreos 11 nos dice que Moisés por la fe dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey. En ese momento Moisés no tenía miedo. ¿Cómo hizo Moisés en dejar de tener miedo? Porque él tuvo miedo. Y hubo un momento donde él dejó el miedo, pudo controlar el miedo. Y cuando el rey se entera y el rey explota en enojo, en ira, Moisés no tenía miedo. Moisés nunca dejó Egipto por miedo. Moisés dejó Egipto por fe. Y ese fue el secreto de Moisés, la fe. Otra versión dice, Moisés confió en Dios y no le tuvo miedo a la ira del rey. Estuvo confiando en Dios. Y lo que nosotros debemos de hacer en estos tiempos es confiar en Dios en medio de esta situación en la que nos encontramos, seguir confiando en el Señor. En medio de la situación que te encuentres en tu matrimonio, sigue confiando en Dios. En tus finanzas, sigue confiando en Dios. En tu salud, sigue confiando en Dios. No dejes de confiar en Dios, porque la confianza en Dios nos hace tomar mejores decisiones. En ese momento, tal vez para muchos, creyeron que Moisés dejó Egipto por miedo, pero Moisés dejó Egipto por fe. Dejar Egipto era parte del propósito de Dios. Y no fue fácil para Moisés, pero él actuó en fe. La Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Otra versión dice, Moisés actuó como viendo al invisible. Él no lo vio, pero él tenía fe y él visualizaba a Dios. Y esa fe un día lo llevó a ver a Dios. Su confianza en el Señor, y lo que nosotros debemos de tener durante estos tiempos es confianza en Dios. La situación puede atacarnos todos los días, el miedo puede aparecerse todos los días, pero Dios nos dice, no tengas miedo. Y hoy el Señor te dice, no tengas miedo. No temas, porque yo estoy contigo. Y la Biblia, en el libro de Salmos, nos dice en el Salmo 56:3, en la Nueva Versión Internacional, cuando siento miedo, pongo mi confianza en Dios. Acá David también nos expresa que él tiene miedo. Cuando siento miedo, es cuando confío en Dios. Y escuchamos de situaciones hoy en día que personas están perdiendo su trabajo, negocios se están cerrando. Pero debemos aprender a controlar ese miedo confiando en Dios. Hoy es el momento para confiar en Dios, para seguir confiando en el Señor. Hoy sigue confiando en Dios, sigue creyendo que Dios va a tratar con tu matrimonio, que Dios va a cambiar tu vida. El versículo 4 dice, cuando confío en Dios y alabo su palabra, confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? ¿Qué me puede hacer esta pandemia? Yo confío en Dios, confío en Dios. Todos conocemos la historia de David. Y David, su vida no fue fácil. Pero las escrituras son para todos aquellos que están viviendo o pasando un momento difícil, todos aquellos que están luchando con el miedo, todos aquellos que están luchando con la ansiedad, con la depresión, todos aquellos que están luchando con la inseguridad del mañana, qué va a suceder después de lo que estamos viviendo, cómo va a estar la economía. Las escrituras son para todos los que están luchando con el miedo, porque en las escrituras hay promesas del Señor para tu vida. Y esas promesas van a motivarte a seguir creyendo en Dios. Y debemos tomar esas promesas y creer todos los días en esas promesas.
La vida de David no fue fácil. Todos sabemos la historia de David, de cómo fue ungido ante sus hermanos. Después de tantos rechazos, es más, él no fue invitado en esa ocasión, pero Dios lo honró. Y desde entonces David empezó de ir en victoria, empezó a obtener tantas victorias. Claro que el puesto de rey no vino instantáneamente, porque después de la unción vino Goliat, vino luchas. Y todos sabemos la historia de David y Goliat, cómo David venció a ese gigante, cómo Dios respaldó a David. Y muchas veces nos identificamos con David porque nos enfrentamos a gigantes y creemos que no vamos a lograrlo, creemos que no vamos a salir adelante, y lo logramos y nos damos cuenta que no fue con nuestra fuerza, fue porque Dios estuvo con nosotros. Y Dios usa nuestras vidas, usa lo poco que tenemos. David no llevaba espada, llevaba piedras, y Dios usó esas piedras. Tal vez tú no tienes el talento que otros tienen, pero tienes a tu Dios a tu lado que te va a respaldar. Y David empieza a ser famoso, su nombre es renombrado en todo Israel, y todos ahora sabían de David. Años atrás nadie sabía de David, pero ahora todos sabían de David, y David iba a luchar y siempre traía victorias, y David era valiente, y todos sabían que David era valiente. David no es el hombre que tiene miedo, David es valiente, se enfrenta a un gigante, se enfrenta a ejércitos y él no le teme a nadie. Y David empieza a obtener tantas victorias. Pero eso le trajo también momentos difíciles, porque su rey, el rey Saúl, le entró odio en su corazón, porque aún la gente cantaba y decían: Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. Y David empezó a recibir el odio de su rey, porque Saúl se llenó de odio y quiso matar a David, y David empieza a huir de su rey. Empieza otra historia de David. Él sale huyendo de su rey. Y de ahí empieza momentos difíciles nuevamente para David. David sale ahora solo y nadie va con él. Oh, esos momentos cuando nos encontramos solos y los problemas vienen a nuestras vidas y no hay quien nos da una palabra. Esos momentos son duros, no son fáciles. Y esos momentos no fueron fáciles para David. David ahora llevaba hambre. David andaba solo, y la historia nos dice que David se encuentra con el sacerdote Ahimelech y le pide de comer. Y el sacerdote le dice: tengo panes que están santificados, que están en la presencia de Dios, pero esos panes los vamos a sacar porque vamos a meter panes calientes en este lugar. Y los panes, algunos teólogos dicen que esos panes estaban duros, y esos panes le dieron a David. Y David, el gran renombrado en Israel, ahora no tenía ni qué comer. David ahora estaba comiendo panes duros. Eso no fue fácil. Yo sé que has vivido situaciones donde te das cuenta que todo a tu alrededor ha cambiado, que las cosas ya no son iguales, pero es parte de tu formación, y en medio de esa situación sigue creyendo en Dios, sigue confiando en Dios. David pasó por un momento muy difícil en comer pan duro, y de ahí sale con el sacerdote y fue apresado por sus enemigos. En 1 Samuel 21:11 nos dice: y los siervos de Aquís le dijeron, Aquís era el enemigo de David, y habían tomado preso a David, y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este David el rey? Aún sus enemigos sabían que David era rey. Aún Satanás sabe tu propósito, quién vas a llegar a ser.
Porque aún David no era rey, pero sus enemigos lo consideraban como rey. Y por eso Satanás levanta todo ataque en tu contra. Ha venido como un león rugiente porque sabe quién vas a llegar a ser. No vas a terminar en el alcoholismo, no vas a terminar en las drogas. Tu matrimonio no terminará en divorcio. Y el mismo diablo lo sabe y por eso ha levantado muchos problemas en tu contra. Pero en medio de esos problemas sigue confiando. Los enemigos consideraban a David como un rey. En Israel lo consideraban como un traidor que merecía la muerte. Tal vez le has servido a Dios y en el proceso tuviste problemas y dejaste de servir a Dios como antes le servías. Pero hoy es el tiempo de volver a retomar lo que Dios te ha dado. Hoy es el tiempo de volver a luchar por tus sueños. No dejes tu corona que otro pueda tomarlo. Sigue luchando, sigue luchando. Pelea la buena batalla de la fe. Y sigue diciendo el versículo. ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió a Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? David se puso estas palabras en su corazón y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Tuvo gran temor. David tuvo mucho miedo. Y después de que David tuvo miedo, dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué me lo habéis traído a mí? Después de que David se comportó como loco, Aquís lo deja en libertad y David se va de ese lugar y llega a la cueva de Adulam. Y ahí David escribe muchas canciones. David tuvo mucho miedo. Y luego dice que se comportó como loco. Yo al leer las escrituras dije, David se comportó como loco porque tenía miedo. Pero luego fui a estudiar aún más y me di cuenta que cuando David tuvo miedo fue cuando escribió Salmos 56:3. Cuando siento miedo, pongo mi confianza en Dios. David sintió miedo. En ese momento sintió miedo y fue en ese preciso momento que confió en Dios. David no actuó como loco por el miedo. David actuó como loco porque confiaba en Dios, porque sabía que aún no se había cumplido los propósitos de Dios. Y muchas veces vas a actuar como loco, porque muchos te han dicho, ya lo que tienes ya no tiene remedio. Pero tú sabes que en las escrituras dice que por sus llagas fuiste curados. Otros te declaran enfermo, pero tú te declaras sano. Y para otros eso es locura, pero para ti es fe. Lo que para otros es locura, para otros es fe. Y el rey decía, David está loco, pero David estaba lleno de confianza en Dios. Y por eso actuó como loco. Y quiero concluir una parábola. La parábola de la redoma. Y esta parábola me impactó mucho. Está en el Salmo 56:8, en el mismo Salmo. Después de que David había escrito, cuando siento miedo, es cuando confío en Dios. Cuando el miedo viene a mí, es entonces donde empiezo a confiar más en Dios. Y David seguía escribiendo este Salmos y llegó al versículo 8 y dice, mis huidas tú has contado. Señor, tú estuviste conmigo cuando huí de Saúl. Tú estuviste conmigo cuando huí de Aquís. Tú has contado mis huidas. Y déjame decirte que Dios ha estado contigo
cuando las cosas cambiaron para mal, cuando todos te dejaron, Dios no te dejó. Aún cuando llorabas a solas, Dios estaba ahí. Ahora cuando David estaba en la cueva de Adulam, él empieza a escribir y dijo: Dios, no me abandonaste. Tú estuviste cuando yo huí y contaste todas las veces que yo estuve huyendo. Y luego David escribió esto: pon mis lágrimas en tu redoma, en tu vasija. ¿No están ellas en tu libro? ¿No están ellas en tu libro? ¿No están mis huidas en tu libro? ¿No están mis lágrimas en tu libro? Pero me sorprendió mucho cuando leí esto: pon mis lágrimas en tu redoma, en tu vasija. Porque hace muchos años conocí a una persona que, esta persona oraba demasiado a Dios. Ayunaba casi todos los días. Yo nunca había visto rodillas con tantos callos. Y en esta persona vi sus rodillas con callos. Y me sorprendió. Era un hombre que buscaba de Dios. Era una persona que en realidad buscaba de Dios. Pero como persona un día se sintió afligido y no hallaba en qué hacer. Estaba muy afligido, estaba muy desanimado. Y él se puso a orar, esta persona se puso a orar. Y mientras estaba orando tuvo una visión. Jesús se le apareció en el cielo y lo llevó a un museo. Y en el museo le muestra una vitrina. Y en la vitrina estaba una redoma de oro. Y esta persona se asombró de la redoma y le dijo: Señor, qué hermosa esa redoma. Y el Señor le dijo: lo especial no es la redoma, lo especial es lo que contiene la redoma. Y esta persona se dirige a ver lo que contenía la redoma, y cuando ve, luego regresa su mirada al Señor y le dice: Señor, pero es simplemente agua. Y el Señor le dice: no es simplemente agua, son tus lágrimas. Son tus lágrimas. Porque cada gota que has derramado, yo he estado ahí. Y he guardado cada gota de lágrima. Yo conozco la historia de cada lágrima que has derramado. Y a mí me sorprendió porque las Escrituras dice, cuando David estaba escribiendo este salmo, dijo: pon mis lágrimas en tu redoma. Dios no solo ha contado los cabellos que tienes, Dios ha guardado cada lágrima que has derramado en este lugar. Y los que con lágrimas sembraron, con regocijos van a cosechar. Tal vez estuviste llorando por la crisis, por situaciones que viviste en toda tu vida, y tus hijos van a cosechar esas lágrimas, porque Dios aún ha contado tus lágrimas. Y hoy el Señor te dice: vuelve a confiar, vuelve a retomar la fe, sigue creyendo, sigue confiando. Porque Dios ha estado contigo, no solo en las buenas, también en las malas. Y si te has alejado del Señor, hoy es el tiempo de volver. Y si has creído que nunca vas a dejar el vicio, hoy es el tiempo de volver a creer. Porque no van a ser con tus fuerzas, van a ser con sus fuerzas. Porque tú no vas a restaurarte, Dios será el que te restaurará. Caíste, pero Dios te va a levantar. Que esta palabra pueda entrar a tu corazón. Dios tiene una redoma donde están todas tus lágrimas. Así que vuelve a confiar en el Señor. Sigue creyendo en Él. Declaramos que esta semana vivirás victoriosamente, feliz y en abundancia, que eres bendición y no maldición, y que lo mejor está por venir. Dios te bendiga.